A ti la gloria, Señor, como decía hoy el profeta Daniel, reconocemos tu grandeza, reconocemos tu misericordia y reconocemos tus dones. La palabra es uno de los grandes dones y te pedimos saber profundizarla, aprovecharla y hacerla vida. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Muy bien, buenas noches. Antes de continuar con nuestra introducción al Pentateuco y por lo tanto ya meternos un poquitito en un resumen bastante rápido de los libros, porque vamos a ver los 73 libros poco a poco. No estamos metiéndonos todavía en los libros. No estamos leyendo la Biblia, estamos haciendo esta introducción porque yo quiero evitar que nos pongamos a leer la Sagrada Escritura sin un fundamento que nos permita saber distinguir un libro del otro, saber distinguir las historias y los contenidos para no caer en simplemente leer. Yo sé que la introducción pues ha llevado un par de semanas, pero yo me siento seguro de que ustedes van a entender mejor las Escrituras si damos estas introducciones y por lo menos si vemos estos contenidos. Pues por ejemplo, y les voy a dar cuando ¿verdad? Las Escrituras no se... El Evangelio, Juan dice, yo no soy digno, Evangelio según San Lucas, yo no soy digno de desatarle las sandalias de los pies. Rápido, interpretaciones que escucho. Eso significa la humildad de Juan. Eso usted lo habrá escuchado. Juan era tan humilde que decía que, pues ¿saben qué? Esa no es la interpretación bíblica. Esa no es la interpretación bíblica. Si uno no tiene claro que en el libro de Ruth, cuando se acercó a su primo, que su primo estaba en la cama, Ruth le quitó las sandalias a su primo, se quedó dormida a los pies de su primo, y su primo, cuando se levanta por la mañana, dice, tú me has quitado las sandalias, por lo tanto tú y yo nos tenemos que casar. El signo de quitar las sandalias es un signo de amor, no de humildad. Es una elección. Cuando yo te quito las sandalias, yo te elijo como la persona a la que yo amo. Es un signo bíblico. Entonces, si uno no tiene claro el libro de Ruth, por eso estas introducciones, cuando llegamos a San Lucas y dice, yo no soy digno de quitarle las sandalias, ya uno dice, pues humildad. No, no es humildad. ¿Por qué ustedes creen el escándalo de la mujer que se acercó? La mujer no se acercó a las manos de Jesús, se acercó a los pies de Jesús. Ella lo estaba seduciendo. ¿Ese es el escándalo? ¿Qué es lo que dice Simón el leproso? Dice, si supiese quién es el que la está tocando. El escándalo no es que la doña se hubiese metido como una presenta allí. El escándalo era que le había tocado los pies a un rabino. Y por lo tanto la pretensión de esa mujer era una pretensión carnal que Jesucristo vira y la convierte en una realidad mucho mayor. Le dice, esta ha amado mucho, es decir, esta se ha desperdiciado por estar buscando amor y por fin ha encontrado el amor. Yo te perdono. Y vuelca el signo. ¿Ven? O sea, estas introducciones son necesarias porque si no, cuando nos metemos a las Escrituras, empezamos a leer, y entonces estos signos bíblicos los perdemos. Y esto es un signo potentísimo.
Miren qué potente es que en el Evangelio, en los Evangelios, hay 2 unciones de los pies de Jesús por 2 mujeres distintas, en 2 contextos distintos y con 2 significados distintos. La unción de Lucas, la unción de Juan, y Mateo también reporta la unción de la mujer pecadora, que pecadora no es prostituta, ¿saben? Son 2 palabras distintas en griego. Entonces todo eso, porque entonces después uno se pone a hacer cuchifrín de las Sagradas Escrituras. Y se escuchará bien bonito, pero no era, como dicen los muchachos ahora. ¿Está bien? Así que nos estamos metiendo en el Pentateuco. 600 años de tradición oral que se empiezan a convertir en escritos después del regreso de Babilonia, con lo que queda del pueblo de Israel, con lo que queda de las tribus de Israel, con lo que queda. Por eso fue tan importante redactarlo, porque al venir de la diáspora, al haber venido del destierro de Babilonia, se había perdido la esperanza, se había perdido las escrituras, y por lo tanto, ahí se va todo poniendo en orden. ¿Está bien? Así que nosotros vamos a ver 600 años de recompilación y redacción. De recopilación y redacción de todos los textos hebreos. Ya hemos visto que la escritura hebrea tenía 3 partes. ¿Se acuerdan cuáles eran las 3 partes? ¿Ah? Sí, no, pero el Tanakh es todo. Tanakh es todo. No. ¡Ah! ¡Ah! La primera parte. ¡Ah! Contra. Casi le bailo, ¿eh? Pentateuco. Luego, Nehemín y los Ketubim. Ay, voy a infartar. No. Es que, ven porque pues yo estoy perdiendo la cabellera. ¿Ok? Y todo esto es la Tanakh. ¡Eco! Sí, mire, don Luis trajo la chuleta, como dicen los ponceños, al examen, la chuleta. Así que aquí está. Los que tuvimos. Entonces, esto es una recopilación, y todavía esto es una recopilación de 600 años. Habíamos visto que la redacción final de una de estas partes, la podemos tratar primero, después vamos a tratar las otras partes. Es el Pentateuco. 5 rollos, del griego pente y teucos. 5 rollos. Y está formado por los primeros 5 libros de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, y el hebreo llama la Tanakh. ¿Está bien? Génesis, que es el libro de los orígenes. Éxodo, el libro de la salida de Egipto. Levítico, el libro de los levitas, sacerdotes de la tribu de Leví. Números, el libro de los censos del pueblo de Israel. Y el Deuteronomio, el libro de la segunda ley. Eso yo le voy a poner unos cuestionamientos ahorita cuando lleguemos al libro del Deuteronomio. ¿Bien? Habíamos visto que estos 5 libros, dígale que estamos en clase y que le voy a dar 5 puntos al que le suene el teléfono. Claro.
habíamos visto la vez pasada que estos libros no fueron escritos necesariamente en este orden y que convergen ¿cuántas tradiciones? ¿Ah? ¿Cuántas tradiciones? 4, gracias. 5 puntos. 4 tradiciones que convergen, de ahí decíamos, nosotros vamos a ver repeticiones, que son no repeticiones, sino que son colecciones unidas. Como yo no quiero salir de ninguna, porque ambas aportan de acuerdo a la tradición con la que fueron escritas, pues como todas aportan, ¿qué yo hago? Las uno todas. Entonces nosotros tenemos aquí una ensalada, incluso uno va a ver, por ejemplo, partes del libro del Deuteronomio, que son más antiguas que partes del libro del Génesis. Porque la tradición es más antigua, aunque habla de esta, que ahorita vamos a ver, que el libro del Deuteronomio, más que una segunda ley, es una actualización. Y vamos a ver por qué. Así que nosotros, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que estas 4 tradiciones o escuelas van a influir todas 4 en estos libros que ahora nosotros tenemos bien chulitos, bien puestos, con capítulos, versículos y una chulería. En aquel tiempo no era esa chulería. En aquel tiempo era un montón de escritos que luego entonces se fueron redactando, revisando, editando y hasta incluso eliminando. En la Biblia está todo lo que se escribió, no. Se han perdido cosas o han eliminado cosas o en la redacción se editaron cosas y se quitaron. Esa es la vida. El mismo que se presentará como el autor de ellos, cuyo nombre no sabemos. Por ejemplo, nosotros vamos a ver que a estos 5 libros hasta el año 1920, más o menos, cuando empezó el biblismo moderno, se creía que los había escrito Moisés, cosa que es imposible. Cosa que es imposible porque no es posible que Moisés esté después de que hay reyes. Moisés es mucho anterior a los reyes. O sea, para Moisés haber llegado a conocer a David, Moisés tenía que tener como 400 años, ¿saben? Y no creo. Ni el primo Matusalén, ¿saben? Pero, ¿por qué se pone Moisés? E incluso se habla de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque a estos libros que no tienen un autor específico, sino que tienen tradiciones específicas, había que darle autoridad. ¿Y quién es la autoridad en la ley? Moisés. Moisés es la autoridad en la ley. Y recuerdan del domingo antepasado, ¿cuál es la otra autoridad que simboliza a todos los profetas? Elías. Porque a Jesucristo se le aparecieron Moisés y Elías, no se le apareció Jacob y no se le apareció Daniel. Moisés y Elías. ¿Por qué? Porque aquí usted tenía la ley y los profetas. Ahí dice profeta. Que ellos son el resumen. Cuando se dice profecía, la autoridad es Elías. Cuando se dice ley, la profecía, la autoridad es él.
De ahí viene la autoridad de Eliseo por Elías. ¿Ven? Entonces nosotros tenemos estas tradiciones que convergen. La primera era la tradición yavista, que habíamos visto que es del siglo IX al siglo VIII antes de Cristo, y que es del reino de Judá. El reino de Judá es el reino del sur. Por lo tanto, tiene una espiritualidad distinta. ¿Por qué? Porque la tribu del sur había sobrevivido y estaba de lo más bien. Las del norte fueron las que hicieron trizas, picadillos, boronillas, polvorones, galletas de sport soda. ¿Ven? ¿Qué es lo que va a subrayar? De aquí se lo he puesto, la cercanía de Dios. Claro que es un Dios cerca, si nosotros estamos bien. Claro que sí. Y por lo tanto, de esta tradición, todo lo que usted va a ver en estos 5 libros que tenga que ver con esa cercanía de Dios, el Dios que baja a hablar con el profeta directamente, el Dios que baja a la montaña, el Dios que se aparece en la zarza ardiente, el Dios que se aparece en la nube, el Dios que parte el mar en dos, el que hace al ser humano exacto, el Dios alfarero, el Dios alfarero. ¿Ven? Entonces usted va a ver que hay una parte de la Biblia que llama Yahvé a Dios. No todas las tradiciones llaman Yahvé a Dios. Está la segunda tradición, que es la tradición eloísta, que es la que llama a Yahvé Elohim. ¿Está bien? Que es el Dios de las revelaciones. Es un Dios místico, por decirlo así. O sea, no está físicamente, el otro Dios es un Dios más antropomórfico, es decir, tiene hasta se enfogona. Cuando usted ve a un Dios que se enfogona, no es que Dios se enfogona, es que la tradición yavista ve al Dios que se enfogona. Deja que se derrame mi ira y de ti yo sacaré un pueblo nuevo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ah? Que se derrame mi ira. Vaya a imaginar al Señor enfogonado. El Señor no se enfogona, ¿saben? El autor dice, si han traicionado al Señor haciéndose un becerro, además de ser becerros, son personas que van contra. ¿Qué hace un Dios humano cuando le contradicen o cuando no lo, pues se enfogona? Como se enfogona el ser humano. Por tanto, la tradición yavista, a Dios se le asignan incluso nuestros desvaríos. El Dios que se arrepiente. Y Dios se arrepintió de la amenaza que había hecho contra los ninivitas. ¿Ven? Todo eso es yavismo. En el Elohim, el Señor va a hablar por sueños, va a hablar por visiones, la gran mayoría de nuestros profetas. ¿Está bien? Luego entonces nosotros vamos a ver la deuteronomista. Se me olvidó. En la eloísta estamos hablando del siglo VIII y es reino del norte. Recuerden, Israel, el mundo hebreo, Israel y Judá. Israel al norte y Judá, que Israel es realmente 11 tribus. Y Judá solita. Cuando usted escuche entonces eso, el reino de Judá, habla del profetismo. Así que usted va a ver en la tradición eloísta mucho profeta. Nosotros vamos a ver que incluso
aparecen tanto profetas como profetizas. A veces se nos olvida que hay profetizas en el Antiguo Testamento. Yo quiero dar una charla, si la preparo bien, sobre la mujer en el Antiguo Testamento, incluso con las figuras de las matriarcas del Antiguo Testamento. Gracias por las fotos que me están tomando. Aprovechenme que hoy estoy afeitado y bien peinado. Hay otros días que estoy, que ay mi madre. Yo mismo me pongo un par de pesetas en la mano y me digo, vete mijo, vete a recortarte. ¿A ver? Muestra un Dios que habla en sueños y con símbolos como la zarza. Luego la tradición deuteronomista. Estamos hablando del siglo VII. E insiste en la acción de Dios. Por eso es tan importante, usted va a ver en la tradición deuteronomista los ritos. ¿Cómo rayos yo me acerco a Dios? Si Dios está en el cielo, pues ¿cómo yo me voy a acercar al Señor? Me voy a acercar al Señor haciendo un rito que el Señor va a bajar a oler mi incienso, a oler el humo de las carnes. Ejemplo, el sábado, el domingo. Abraham estaba, ¿cómo yo voy a saber si yo voy a tener esta tierra? Y el Señor le dice, tráeme 2 cabras, tráeme 2 pichones, tráeme 2. Y entonces, pícalo por ahí. Y de momento el fuego del Señor pasó por en medio. Y Abraham entonces supo que el Señor había aceptado su sacrificio. Para la tradición deuteronomista es bien importante esa relación ritual. Todo. Dicho sea de paso, en la tradición deuteronomista se recobra. Recuerden que después de la diáspora habían destruido el templo. Y por lo tanto, al no haber templo y no haber sacrificios, era importante los ritos simples. El incienso, era importante las frutas y los vegetales. El evangelio del primer domingo, la primera lectura del primer domingo de Cuaresma, ¿se acuerdan? Dice, tú te acercarás con las primicias de los frutos, se los entregarás al sacerdote. El sacerdote tomará 2 espigas y las agitará ritualmente. El texto dice, las agitará ritualmente. ¿Cómo era? No sé. Pero yo sé de paso, el hebreo, cuando bendecía, nosotros, ¿verdad? Que bendecimos, ¿verdad? Así, el hebreo, la bendición del hebreo era un tipo de gesto, era como si bajara la bendición del Señor. Esa era la bendición hebrea. Nosotros heredamos algo de eso, pero con la cruz. Y los ortodoxos bendicen así. Entonces nosotros, cada uno, esa bendición hebrea, y tenían que bendecir 12 sacerdotes. O sea, tenían que salir 12 sacerdotes al alero del templo, es decir, te podías ir por ahí para abajo. Entonces salían vestidos todos y bendecían al pueblo, invocando la bendición mosaica. El Señor te bendiga y te guarde, haga brillar tu rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te guarde y te ilumine. Esa es la bendición mosaica. Así bendecirás al pueblo de Israel. Los agites. Entonces, claro, si no hay templo, ¿cómo yo me acerco a Dios? Con los ritos. Luego entonces tenemos la tradición sacerdotal. Va a mostrar a Dios distante, majestuoso. O sea, es un Dios que pues sabemos que existe, pero que no nos toca, no se mete con nuestra miseria. Nos va a asistir, es el Dios poderoso, pero no va a aparecer.
¿Se acuerdan cuando nuestro querido padre Abraham sale de la tienda y está el ángel del Señor allí, que es Yahvé? Está allí y hasta Abraham le dice, coge tú esto, ya esto y llévale leche, y Dios comió. Delante, exacto. Mata el cabro cebado. El Dios que baja. El Dios que habla conmigo. El Dios que pelea conmigo. ¿Recuerdan a Jacob? Estuvo toda la noche peleando con el Señor y el Señor le hizo pip, y se chavó en el mismísimo tendón. Y Jacob era cojo. Así que para los que se quejan, mire, Jacob era cojo. Y sirvió al Señor cojo. ¿Sí? Así que nosotros vamos a ver que Israel ya no era nación independiente, eran esclavos, y por lo tanto le van a dar una importancia en esta tradición al templo que existe. ¿Está bien? La tradición sacerdotal le va a dar, ¿por qué? Porque es lo que les queda. O sea, el reino, ¿qué es? Pues un tipo de colonia de un imperio. Para que ellos fueron colonia de los babilonios, fueron colonia de los asirios, fueron colonia de Roma. Entonces, ¿qué era lo único que les conservaba la identidad? El templo y los sacrificios. Entonces, por eso había que hacer todo tan majestuoso, porque Dios estaba tan lejos que había que ver cómo llegaba. Ahí ustedes ven, por ejemplo, que David, cuando está danzando desnudo frente al arca de la alianza, decía que a cada paso de David se mataban 100 cabezas de toro. La famosa hecatombe. O sea, se llenó el camino de sacrificios. ¿Por qué? Porque como Papito Dios está tan lejos, pues hay que como que hacer para que baje y no oiga, pues ya no nos escucha. Aquí nosotros estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, cuando ya no existía Israel como reino, como nación independiente. Para que ellos tuvieron sus periodos, pero después que caen por segunda vez, ya Israel no se va a levantar como nación. ¿Ok? Así que, dudas, preguntas, inquietudes sobre estos 4 fantásticos. Sí, las diásporas, las esclavitudes. Miren qué interesante que cuando Yahvé, libro del Éxodo, cuando Yahvé se acerca a Moisés, domingo pasado, le dice, he escuchado los gritos de mi pueblo. ¿Y por qué no fuiste donde el pueblo a decirle? Porque Yahvé no está cerca de su pueblo, porque el pueblo es esclavo. Así que David, él se consigue un caudillo con el que él va a interactuar. Pero no interactúa con ellos, interactúa con Moisés. Pues claro, es normal. Yo les decía la vez pasada, ¿Dios se aleja de usted? No. ¿Dios lo abandona? No. ¿Dios cambia? No. Pero si yo estoy en tal o cual estado o etapa de mi vida, si estoy saludable, si estoy enfermo, si estoy boyante o si lo que tengo son 4 perras en el bolsillo, el que va a ver a Dios distinto voy a ser yo. Dios va a ser siempre igual, pero yo lo voy a ver distinto. Y entonces nosotros vemos no solo estas traducciones, sino uno ve, hay unos salmos que son horrendos. ¿Por qué? Porque se escribieron en la diáspora. Entonces, claro, ¿qué tú vas a decir? El Señor es grande y maravilloso. No, no. Aquí nosotros somos el más pequeño de los pueblos. El Señor ya no sale con nuestras tropas. Tú, Señor, nos has abandonado. ¿Verdad? ¿Verdad? Los violines. Porque la autoridad de los... Porque Elías fue el profeta más cercano a Yahvé. Y es interesante que incluso dice que es
el amigo de Dios. Creo que es el libro del Deuteronomio, no, el libro del Eclesiástico, creo, que le hace una loda a Elías. Elías, qué grande eras, ninguno se te comparaba. Dios hablaba contigo cara a cara. O sea, Elías era el máximo de los profetas. ¿Cómo? Por eso dice, Elías no muere. Elías fue asunto al cielo. Que hay gente que se hiere con la ascensión de María. ¡Aló! Ya. Elías había ascendido a los cielos hace rato, ¿saben? Así que, de paso, usted pregúntele, no sé si usted tiene amigos hebreos. Ahora la Pascua, que nosotros más o menos coincidimos en la Pascua hebrea, usted entra a una Pascua hebrea y hay una silla vacía. Esa silla es la silla de Elías. Porque Elías esa noche se puede aparecer. Porque hay una promesa de que Elías va a volver. Entonces, por lo tanto, hay una silla que está vacía porque, y si a mi familia le toca que Elías vuelva. Incluso a los niños se les circuncida en la silla de Elías. A los niños hebreos. En los pies, la mamá se sienta y el niño se circuncida en los brazos de la madre. Incluso cuando es en hospitales, si ellos son hebreos ortodoxos, tiene que venir un rabino. No es el médico el que lo hace, es un rabino. Porque esa primera sangre, esa gota de sangre, se conserva. Es ritual. Es la sangre de un hebreo que está consagrado al Señor. Y por lo tanto esa primicia de sangre es para el Señor. Entonces eso el rabino se lo lleva. Eso se guarda. Eso es para el Señor. Es un tesoro del Señor. Por eso los padres de la iglesia decían, en la circuncisión, Jesucristo con ese acto pudo haber salvado al mundo porque había derramado su sangre por nosotros. Pero el sacrificio era un holocausto. Por lo tanto, tenía que ser vaciado de sangre totalmente. Ese es el amor de Dios. Me da chispitos, ¿saben? Ok, libro de Génesis. Déjenme borrar aquí, apúntenlo. Alguien me preguntaba, padre, pero a los varones los circuncidaban. ¿Y la mujer qué? Pues, ahora estamos con eso de que, ¿la mujer qué? O sea, la mujer no pertenecía a Dios. ¿Cuál era el signo de la mujer israelita? La maternidad. Era un signo de que el Señor quería sacar de ti más adoradores. Y se le incluía otro signo, que es un signo muy bonito, que es el signo del cabello largo. La hebrea no se cortaba el cabello. El pelo era su cabello. ¿Qué le pasa, reverendo? Como la esposa del diácono, mírala ahí. La hebrea. La hebrea. Se dejaba el pelo, bien interesante. Bien, ahí está. Esas son las hebreas ultra ortodoxas. ¿Por qué? Las que se rapan el cabello. Algunas se lo rapan, algunas se lo ponen corto. ¿Por qué usan pelucas? Mire qué interesante. ¿Por qué las monjas usan velo? Digo, algunas. ¿Por qué? Porque el varón solo mostraba la circuncisión a su esposa. Por eso había un escándalo cuando los hebreos se helenizaron, que mostraban su circuncisión, decía el profeta,
y mostraban su circuncisión y hasta incluso muchos de ellos se la tapaban para no mostrar que eran hebreos. Entonces, el varón le muestra su circuncisión a su esposa solamente y la mujer solo le muestra su cabello al varón, a su esposo. Por lo tanto, cuando una mujer hebrea contrae matrimonio, solo su marido puede verle el cabello, como solo ella puede verle la circuncisión. Entonces, para no usar velos, porque eso podría ser incluso, ellas usan como un tipo de turbante a veces, porque eso es muy musulmán. Pues, ¿qué hacen? Pelucas. Ellas no están mostrándole su cabello a nadie. Se rapan porque facilidad para ponerse la peluca, pero en el fondo es que solo el marido va a verla. O sea, ellas solo se quitan la peluca dentro de su casa. Como el varón solo se quita el kipa, claro, obviamente el varón no puede estar, o sea, es inmoral que el varón ande por ahí mostrando, ¿verdad? Así que el kipa es lo que lo tapa a él, que realmente lo que está tapando es su circuncisión. Es toda una teología hebrea. Pero es bien interesante la importancia de los signos, que nosotros los heredamos. ¿Por qué las monjas usan velo? Porque el cabello solo se lo muestran a su marido. ¿Quién es su marido? Cristo, Dios. Entonces, por eso las monjas antes se tapaban. Ahora hay de todo tipo. Ahora hay monjas desveladas y monjas de velo invisible. Claro. Entonces, eso es bello. Yo les recomiendo, de hecho, los voy a conseguir para la semana que viene. Yo vi un documental sobre las bodas hebreas. Y una explicación lo da una mujer hebrea. Y ella le dice al reportero, le dice, ¿tú ves esto? Esto no es mi cabello. Esto es peluca, le dice. Porque mi cabello es para mi esposo como su intimidad es mía. Una vez que nos consagramos, nos pertenecemos. Y solamente nos reservamos para él y para ella. ¿Cómo los hombres le son infieles a las mujeres? Bueno, en el... ¿No le están enseñando la circuncisión? sí, pues, bueno, pero ya, gravísimo. Recuerde que en la religión hebrea, el adulterio es gravísimo, ¿saben? Pero solamente se apedrea a la mujer. No se apedrea Sí, pero eso es ley mosaica antigua. Hoy día eso no se hace. Eso se perdió hace tiempo. Y pasó ya en los tiempos de Jesucristo, ya apedrear a una mujer era raro. Sucedía para los extremistas, pero ya era raro. Hoy día, pues está la ley del Señor, el adulterio es gravísimo. Y el hebreo ortodoxo se reserva a su esposa. Yo hecho ese de paso, hoy día los hebreos ultraortodoxos, es decir, los que llevan la ley al dedillo, no existe ni siquiera el divorcio. Porque en la ley del Señor no está el divorcio. Eso vino después. Ellos siguen el Pentateuco. No siguen más nada. Entonces, hay ramas de los hebreos. Y es bello. O sea, yo cuando escuché esa explicación, yo dije, con razón las monjas se... ya. Que uno es ignorante. Y esas cositas pues ponen a uno al día. Es bello. Pues todo teológico. Y siempre tiene que ver con el Señor. Yo hago esto por el Señor. Yo me pongo esto por el Señor. Yo voy para aquí por el Señor. De hecho, antes las monjas también se rapaban prácticamente. Sí. Sí. Y hoy día las que usan velo también se ponen pegaditos. Sí, antes había una monja. Y nosotros, a los diocesanos, se nos hacía la tonsura diocesana. Y ella a mí no me la podrían hacer porque yo la hice perdida hace rato. Que era más o menos el tamaño de una moneda de 50 centavos. ¿Cuál era la idea? Que donde yo fuese, la gente supiese que yo era sacerdote. Así que si yo estaba haciendo sinvergüencerías, la gente sabía que yo era sacerdote. Y los frailes hacían la tonsura total. Para los diocesanos era ¡ping! Ya me la tendrían que hacer aquí. ya. O hacérmela del tamaño, ¿verdad?, de una tapa de olla.
Sí. Para poder. Pues ya yo perdí la tonsura. Génesis. ¿De qué trata el Génesis? Son 50 interesantes capítulos, en los cuales, del capítulo 1 al 11, bueno, al principio, el Génesis revela la naturaleza divina, que hasta entonces era desconocida. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es la primera parte del Génesis? Dios es. Eso significa precisamente Dios, el que crea. El que crea de la nada. Y todo Él lo creó. Y tiene control sobre todo. Que eso es bien importante. ¿Por qué es bien importante? Porque cuando nosotros tenemos ya escrito el Pentateuco, ya el pueblo de Israel le ha dado adoración a cuanto pájaro hay. Y apareció Baal, y apareció aquel, y apareció, le dio culto a todo el mundo. ¿Qué hace entonces el Génesis? Le dice, no, mijito, solo hay un Dios. Así que nosotros vamos a ver la naturaleza divina. 1. Punto 2. Vamos a ver que el plan de Dios, y esa es la insistencia, y uno dice, pero ¿y por qué el Señor no deja que estos hebreos se pudran allí en el desierto? Que muchos jeringan. ¿Por qué? Porque el libro del Génesis establece que el plan de Dios es más fuerte que el pecado de la humanidad. Por eso usted va a ver que la famosa desgracia, la desgracia de la relación con Dios, la de la relación entre las criaturas, y la relación con el mundo. Aquí nosotros podemos poner también prójimo. ¿Sabes qué? Prójimo es un concepto de acá. O sea, es muy posterior. Cuando uno ve, adiós, mire, se me explotó. Ya hay reverendo, apúntelo. ¿Qué es lo que uno está viendo? ¿Se acuerdan? Relación con Dios. ¿Por qué te escondes? Ah, porque estaba desnudo. Pues fíjate, tú estabas desnudo ayer por la mañana y no tuviste problemas conmigo. Ahí está. 2. La mujer que me diste, ella me dio a comer del fruto. La relación, ahí dice relación entre las criaturas, la relación con el otro. Y la relación con el mundo o con la creación. Ahora por haber hecho esto, maldita sea la tierra que vas a sembrar. Ahora tú, que antes lo tenías todo, ahora tú vas a tener que sudar para que la tierra te dé fruto y te va a dar cardos. Ahí está. O sea que el Génesis nos presenta el porqué. Esto es una melcocha. Porque cuando el ser humano pecó, rajó todas las relaciones. Que nosotros las vamos a ver, por ejemplo, específicamente. Se parte con las criaturas, después nosotros vamos a ver que se parte entre hermanos. ¿Se acuerdan? Caín mata a Abel. C, la relación con Dios. La Torre de Babel. Entonces sigue chavando la cosa. Entonces vamos a construir una torre en la que podamos llegar al cielo. La relación con Dios. Y la relación con el mundo y con la creación. ¿A qué les parece esto? 5 puntos. El diluvio. El diluvio. El diluvio no solamente salchichonó a los que estaban fuera del arca. El diluvio acabó con la creación. Por eso Moisés tuvo que meter los animalitos, que verdad, ahí es que uno sabe que Moisés
uno de los lugares donde se detuvo fue Puerto Rico. Porque si no, ¿quién trajo el coquí? Ya, Moisés estuvo aquí. Dios mío, porque si el coquí está solo aquí, ¿quién me lo trajo? Me lo trajo Moisés, digo, Noé. Así que Noé estuvo aquí. ¿Para qué nosotros no estamos por ahí? Estamos ahí puestos a pensar en eso. ¿Quién trajo el coquí? ¿Lo trajo Noé? Claro. Adiós. Noé estuvo por estas playas. Miren qué belleza. Ah. Sí, habría que ver, o sea, yo no dudo que haya un tipo de escombro que tenga porque recuerden que un tiempo en el que se pensaba que el arca de Noé era un copy-paste y pueden buscarlo en internet, del relato de Gilgamesh. O algunas veces lo ponen como Gilgamesh, que es un relato pagano, babilonio, en el cual se decía que como aquí había un relato de un diluvio, se había tomado esta imagen del diluvio y se había adoptado. Estaba yo los otros días echándole un ojito y leyendo, han concluido que es el contrario, que el libro de Gilgamesh lo tomó de la tradición hebrea. ¿Por qué? Porque la redacción hebrea es más antigua. En la tradición yavista, y esto es bien importante, esto del diluvio es tradición yavista. Cuidado con pensar que mito es igual a embuste. Los géneros literarios no son embustes, son vehículos para presentar lo que yo tengo en la cabeza. Algunas veces eso yo lo voy a presentar de manera histórica. Algunas veces yo lo voy a presentar histórica. En 1493, no sé qué rayo, histórica. A veces yo lo voy a presentar de manera poética. En un lugar de la Mancha cuyo nombre no me quiero recordar, eras un hidalgo, poético. El mito, ¿qué es lo que está buscando? El mito está buscando expresar una verdad de alguien que no la vio, que no la vivió, pero que la revela, la comparte. Por eso cuando el autor del Génesis en capítulo 1 y el autor del Génesis en capítulo 2 utilizan dos mitos para presentar la creación, no están presentando dos paquetes o dos embustes. Están presentando en un género literario muy usado en la época una realidad que ellos presentan, pero que se me fue. Eco, gracias. Circunscriben, ya traen 15 puntos. Circunscriben, utilizan los medios de la época y van a utilizar imágenes de la época. Por ejemplo, la serpiente habla serpiente. O sea, Satanás se presentó como una culebrita que vino para hablar. No. Lo que pasa es que serpiente era la manera de referirse al diablo.
por unas características que el autor sagrado le pone. Después nosotros vamos a ver que también le van a poner dragón, que también le van a poner Satán o Satanás, el tentador, el enemigo. Pero esa serpiente, ¿qué significa? Que una culebrita fue a hablar con, pues mire hermano mío, si usted se cree eso, la cosa está grave. Exacto. Pero entonces uno va a ver esas imágenes que son de la tradición ya vista, que tengan cuidado cuando las vean, no digan, embuste, cuidado. So, una cosa es que la imagen a mí, varón del siglo XXI, me resulta un poquito rara, como pues en otros siglos resultaban ciertas cosas raras de siglos anteriores, porque nosotros usamos los recursos que tenemos. Yo, si tuviese que escribir una revelación divina, pues hablaría de otras maneras, trascendencia, ¿verdad? Diría, es que es como cuando uno ve un cometa. Si usted no ha visto un cometa, nos chavamos. ¿Sí? Así que mucho cuidado. Así que nosotros vamos a ver que el plan de Dios es más fuerte que el pecado de la humanidad. Y en el capítulo 1 al 11, nosotros vamos a ver al Dios creador, ahí está, Yahvé creador, las tradiciones más antiguas, sobre todo las de la creación, 2 relatos y las consecuencias del pecado. ¿Está bien? En el capítulo 12 al 50, nosotros vamos a ver el origen de Israel. De Israel como el pueblo de Dios. Pero Israel como persona. El Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob. Ya no tenemos a don Jacob, de donde salen las 12 tribus, y de aquí es que entonces va a salir el pueblo de Dios. Así que eso es lo que nosotros vamos a ver en el Génesis. El origen de Israel y el Dios de las imágenes y los símbolos. La zarza ardiente. La nube de polvo. Las plagas. ¿Eh? Las famosas plagas. Que dicho sea de paso, se ha mostrado que las plagas de Egipto suceden en distintos lugares del mundo. Lo de los sapos, lo de las mangostas, lo de las mangostas, lo del agua que se pone de color roja. Hay un documental muy bueno de ciertos ríos rojos, que son unos microorganismos, y el problema es que cuando esos microorganismos se activan, el agua no se puede beber. Por eso cuando el agua se pone roja en Egipto, se echaban, pues no pueden beberla porque el microorganismo los puede matar. Pero todo eso sucede. La muerte de los animales. O sea, cuando hay unas plagas, ¿se acuerdan de la vaca loca? La vaca loca. ¿Saben que Argentina, como en Argentina hay tanta vaca, ellos lo que hicieron fue, ellos no se preocuparon por las vacas, ellos las pusieron en un llano, en las pampas, y el ejército acabó con todas las vacas y las prendió en fuego. Porque ellos, acabar con 60,000 vacas, entonces es como Atillo, que tiene más vacas que habitantes, pues eso. Sí, Atillo tiene más vacas que habitantes. Igual que Australia tiene más canguros que habitantes. Dicen que es buena la carne de canguro. Bueno, nosotros nos comemos un animalito con tentáculos así, bastante extraños, ¿eh? ¿Ok? Así que nosotros vamos a ver eso en el libro del Génesis.
¿Qué vamos a ver en el libro del Éxodo? Éxodo significa salida. Exit, precisamente. ¿Qué pasó? Exit es latín y significa hacia allá, es decir, hacia afuera. Exit no es inglés, exit es latín. Dije, miren qué maravilla nuestra parroquia con cosas en latín. ¿Bien? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en el libro del Éxodo? En el libro del Éxodo nosotros vamos a ver esa respuesta de Yahvé al pueblo cuando el pueblo le grita y le dice que quiere salir de la esclavitud. Por eso la palabra salida va a tener dos sentidos. El sentido de la salida física de Egipto y la salida de la esclavitud. Atentos, no todas las tribus estaban en Egipto. Veremos en el libro de los Números, por ejemplo, que cuando se hicieron los censos, las tribus que no habían estado nunca en Egipto y nunca habían sido esclavas, se unen al caminar de Israel y se van uniendo otras tribus. Ahí aparecen estas tribus nuevas o pequeñas que no están en las 12 tribus de Israel como la de la Virgen María, los Anahuim Yahvé. Yo no sé dónde rayos están los Anahuim Yahvé en las 12 tribus de Israel. No, no están en las 12 tribus de Israel y no las busque. ¿Por qué? Porque al dispersarse, pues se formaron nuevos grupos con nuevos líderes, pero todos éramos hebreos. Así que si todos somos hebreos, estamos todos tranquilos y nos podemos unir. Entonces nosotros vamos a ver la narración de tradición oral. Van a clamar, van a salir. Veremos en el libro del Éxodo la alianza, que no nos olvidemos. Ay, Dios mío, tiene todo esto. Alianza, que a veces se traduce como pacto. Cuidado. El pacto es la negociación entre dos sujetos que ambos dan y ambos entregan. ¿Qué rayos yo le entregué a Dios? Por lo tanto, yo les decía el domingo, recuerdan, la alianza con el Señor es hermosamente dispar. Por lo tanto, el pacto ese hay que tomarlo con pinza. Alianza más se debería de traducir como testamento. Es decir, yo te dejo todo esto. Que eso fue lo que hizo el Señor. ¿Qué es lo que hace una persona que recibe una herencia? La persona que recibe una herencia no da un tajo, pues herencia. Recibe la herencia, eso es la herencia, yo la recibo. La mami está aquí, cuando pues ella falte, pues yo pues voy a poder accesar a su cuenta en Suiza. Que ella se cree que yo no sé que ella tiene una cuenta en Suiza, pero... Claro. ¿Usted sabe cómo están los millones allí? Pues es que ella dice a veces que la llaman de números raros, pero claro, imagínense. Ah, imagínense, bendito. El segundo piso, eso. Entonces, en la herencia uno no da un tajo, en la herencia uno recibe. Eso es. Por eso es mejor traducir como, ¿por qué ustedes creen que nosotros ponemos Antiguo Testamento? Es decir, lo que primero nos dejó, y Nuevo Testamento lo que nuevamente nos deja, lo que nuevamente nos entrega. O sea, es siempre Dios dando. No quiero ser, pero esa es la historia. Dios siempre dando y nosotros siempre recibiendo. Míralo aquí. Ley alianza, ley unión, la elección va a ser bien importante. El hebreo se va a ver como el pueblo de Dios. Y Dios camina con ellos. Recuerdan el fuego, recuerdan la nube,
recuerdan el faraón, que depende de la versión, si usted mira la de Números o la versión de el Éxodo, ¿verdad? En una fue el faraón y en la otra no fue. Pues dice que los carros del faraón iban y se empezaron y dice, vámonos de aquí, que el Señor está luchando con ellos. Ahí está. Y cuando echaron para atrás, se murieron. Ahí está. Sí, nosotros vamos a ver eso. Dios camina con ellos. Vamos a ver también en el libro del Éxodo, Jericó. Don Josué, el nuevo caudillo. ¿Y qué vamos a ver nosotros ahí? Las otras tribus llegando. Nosotros también somos hebreos. Y el pueblo se empieza a reconstituir, pero empieza, mira aquí, a caminar. Aquí es donde se entregan las leyes. Moisés en el monte, los rayos y las centellas, y el pueblo abajo rezando, y Moisés arriba y nosotros abajo, y Moisés baja brillante, y de momento el becerro. ¿Y qué hace Moisés? Rompe las tablas. Moisés parece que era. Y les dice, becerros. ¿Qué becerros? ¿Ok? Luego vamos a ver al Dios liberador. De este libro nace la Pascua hebrea, que si usted no me entiende la Pascua hebrea, con esto cierro el día de hoy, no me va a entender la Pascua nuestra. Pero con eso comenzamos el martes que viene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.